Buenas tardes, mi nombre es Diego Quinjín, soy estudiante de la carrera de Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas de la Universidad de Cuenca, eh, en conjunto con el Instituto Superior Universitario Tecnológico de la SUAY. A continuación pasaré a presentar cómo realizar una conexión a base de datos usando Python como IDE de programación y MySQL Workbench como nuestro gestor de base de datos. Anteriormente ya hemos creado nosotros una base de datos para que el video no se alargue demasiado. En este caso la hemos llamado a la base de datos sistema de ventas. Hemos realizado la creación de varias tablas, cada una de ellas con sus atributos para poder hacer su creación. Tenemos la inserción de datos a cada una de las tablas y tenemos una pequeña consulta, la cual es la que realizaremos tanto en MySQL Workbench como al momento de realizar la conexión a través de Python. En este caso hemos recuperado el nombre del cliente, el ID del cliente con una sumatoria total de las facturas, en cuál ha sido su monto total de compra, que tenemos el ID del cliente 1 con nombre Juan Pérez y con su valor total de compra de 1.300. A continuación pasaremos a la explicación desde Python, usando el IDE Visual Studio Code. Como primer punto tenemos la importación de las librerías de MySQL Connector, que es un módulo que proporciona las funcionalidades necesarias para la creación de base de datos y que todo esté funcional desde Python. Hemos importado también dentro de la librería MySQL Connector a la clase de excepciones que maneja errores específicos relacionados a las conexiones. Primero definiremos la función crear conexión. Esta función se encargará de establecer una conexión con la base de datos MySQL. De continuación tenemos definido la variable con que va a ser igual a la MySQL connector.connect, que nos establece la conexión utilizando parámetros específicos como son el host, que en este caso es un localhost, ya que nuestra base de datos se encuentra directamente en la misma máquina. Nuestro servidor de base de datos se encuentra en la misma máquina. Tenemos un usuario que usaremos el usuario root, que es el usuario con el que hemos creado nuestra base de datos. Un password que nos permite el acceso a la base de datos y un database en donde podremos cambiar dependiendo de el nombre de la conexión, el nombre de nuestra base de datos. También hemos definido que en este caso, si con is igual a connected, esta verifica si la conexión se ha establecido correctamente y si en este caso se nos ha definido correctamente, imprimirá en consola conexión exitosa a la base de datos y nos devolverá la variable con. En caso de presentar un error, se nos imprimirá en pantalla error a conexión de base de datos y se nos proporcionará un manejo correcto de por qué se nos ocurrió el error, retornándonos la variable no. Vamos a ejecutar una consulta. En este caso tenemos definido que si se nos devuelve al momento de crear la conexión, no. Se nos imprima en consola que no se ha podido realizar la consulta sin una conexión. En caso de si la conexión ha sido realizada correctamente, definimos la variable cursor, que va a ser igual a conexión.cursor, que esto nos abre, que en este caso crea un cursor utilizando la conexión. Este cursor nos permite la ejecución de comandos de SQL
y la recuperación de resultados. Hemos definido la variable consulta, donde dentro de ella definiremos la consulta de SQL que queremos realizar. En este caso realizaremos la misma que hemos utilizado anteriormente, que es donde seleccionaremos el ID del cliente, el nombre y la suma total de sus compras, agrupada por el cliente y ordenada de manera descendente, obteniendo la suma total de sus compras. En este caso hemos llamado a la variable cursor, la hemos definido como execute.consulta para que nos aloje los datos de la consulta realizada anteriormente. Definiremos otra variable donde la llamaremos resultados, que va a ser igual a cursor fetchado, que esta recupera todos los resultados de la consulta y las devuelve en una lista de tuplas, donde cada tupla representa una fila del resultado. Imprimiremos un encabezado para poder demostrar de mejor manera la consulta realizada. Utilizaremos un bucle for para itinerar dentro de cada fila sobre los resultados de cada tupla e imprimiremos la fila. En este caso hemos también definido un except error que en caso de no poderse realizar la consulta nos diga el motivo de por qué no se ha podido realizar la consulta. Y como bloque final, en finally hemos definido que que después de intentar ejecutar la consulta, sin importar si ocurrió un error o no dentro de la consulta, se nos cierre tanto la variable cursor, que nos contiene contiene las consultas realizadas, y también se nos cierre la conexión para poder liberar así recursos, imprimiendo en consola una conexión cerrada. Haremos un llamado a las funciones para probar la conexión y ejecutar la consulta. Definiremos la variable conexión, donde alojaremos la función crear conexión para guardar el objeto de la conexión y todos los parámetros que estén dentro de esta. Haremos un llamado a la función ejecutar consulta, donde dentro de esta utilizaremos la conexión establecida para poder realizar la consulta. Y haremos en este momento que nuestro programa se ejecute para ver si todo ha corrido de manera correcta. En este caso, como podemos observar, la consulta se ha realizado de manera correcta. Primero nos ha definido que la conexión ha sido exitosa a la base de datos. Tenemos que los resultados de la consulta, que es el encabezado que antes hemos propuesto para visualizar de mejor manera al momento de realizar la consulta. Y tenemos que los resultados son con ID1 de nombre Juan Pérez, con un monto total de 1.300, con ID2 María Gómez, con un monto total de 800, con un ID3 a Carlos López, con un monto total de 300, y al final se nos ha cerrado la conexión, dejando así los recursos liberados para futuras consultas.